Buenas, soy Juan Pablo Rodríguez Jurado del grado 11.1 y continuando con el segundo video del taller voy a describir los puntos de química orgánica. En el primer punto se nos pide identificar el grupo funcional al que pertenecen las estructuras. A continuación, la primera de ellas es un aldehído, que se encuentra en el apartado A. La estructura del apartado B hace referencia a un halogenuro de alquino. La estructura del apartado C tiene las características de una amina. La estructura del apartado B es un alcano. La estructura del apartado D es un cicloalqueno. La estructura del partido F es un éter y la estructura del apartado G es un ácido carboxílico. Tenemos el segundo punto, que consiste en nombrar los siguientes compuestos. El compuesto A, como en su cadena principal tiene 6 carbonos y teniendo en cuenta sus ramificaciones, su nombre es 3-etil-2-metil-hexano. En la estructura B vemos que es un alquino por el triple enlace el cual se empieza a numerar desde el extremo de dicho enlace. Y tiene 4 ramificaciones de la misma naturaleza, por lo tanto su nombre es 4,5,6,6 tetrametil 2 octino, porque la cadena principal tiene 8 carbonos. La estructura C hace referencia a un alquino cuya cadena principal tiene 8 carbonos y como tiene 2 ramificaciones, se empezó a enumerar desde el extremo donde está la ramificación más cercana y su nombre es 2-metil-4-terbutiloctano. La estructura D es un alqueno por la presencia del doble enlace. Teniendo en cuenta sus características, el nombre de esta es 4-metil-1-penteno. En el apartado E vemos que es un hidrocarburo cíclico que empieza a enumerar desde el etil. Por lo tanto, su nombre es 1-etil-3,4-dimetil ciclohexano. El apartado F o punto F, por sus características, esta estructura se llama metil ciclopentano. En el apartado G, teniendo en cuenta sus características, su nombre es 2,3-dimetil tolueno y en el apartado H, el nombre de este compuesto es 1-etil 2,5-dimetil tolueno. En el punto 3, donde a partir del nombre se deben armar las estructuras en el primero 4,5 dietil, 3,3, 6,6 tetrametil octano. Como se puede ver, se armó una estructura con 8 carbonos en su cadena principal y con las ramificaciones ubicadas de forma correcta en la estructura se pudo haber enumerado desde cualquier extremo. En el siguiente apartado, cuyo nombre es 4-terbutil 7-metil 1-octino, se arma una estructura con 8 carbonos en la estructura principal con el triple enlace en el primer carbono y con las ramificaciones ubicadas en los números establecidos. En el punto E tenemos al 3-etil 2,3-dimetil 1,4-pentadieno. Teniendo en cuenta esto, se arma una estructura con 8 carbonos en la estructura principal con los dobles enlaces ubicados en los extremos y las 3 ramificaciones ubicadas en los números indicados. Enseguida tenemos al apartado F 1-etil 2-metil ciclopentano, donde se arma una estructura cíclica de 5 carbonos empezados a enumerar desde la ramificación etil. Enseguida tenemos al apartado G 1-etil 4-propil benceno. Se arma una estructura, como se puede ver, el benceno y las 2 ramificaciones mencionadas. Tenemos el apartado J de 2,3-dimetil 2,3-butanodiol, lo que significa armar una estructura con 4 carbonos en la cadena principal, con 2 alcoholes en sus carbonos intermedios y 2 ramificaciones en los mismos, teniendo el apartado K 3-etil 1,2-bencediol. Se arma el benceno con 2 entradas de halcones y ramificación etil.
El apartado ibutil propil éter, teniendo en cuenta las características de este grupo funcional, el oxígeno en un extremo presenta un butil y en el otro extremo un propil. En el apartado M tenemos fenil, metil, éter. Aquí el oxígeno se encuentra en sus extremos una estructura metil y otra fenil. En el apartado número 4, fenil 2 pentinal, se puede ver cómo queda organizada esta estructura de extremo a extremo. Y el fenil ubicado en el carbono 4, en el apartado P tenemos el 3-clorobutanona, lo que significa armar una estructura con 4 carbonos en la cadena principal, a la que se une el oxígeno por un extremo y el cloro por el otro. Enseguida al apartado R, ácido 4-metil ciclohexano carboxílico, se ve una estructura cíclica con un metil en el carbono 4 y la estructura de ácido en el extremo opuesto. Y finalmente el apartado T, propenoato de metilo, es organizado como la estructura que se puede apreciar con un carbono unido a un oxígeno con doble enlace. Tenemos el apartado de las preguntas tipo ICFES. En el primer punto apreciamos la reacción y teniendo en cuenta estas características de las mismas se puede afirmar que T es etano y HBr también. Por lo tanto es la opción D. En el punto 2 vemos que a partir de lo observado en la estructura, las funciones presentes en la adrenalina son las de la opción A, fenol, alcohol y amina. En el punto 3, la estructura que representa el alcohol es la opción D, por la presencia del grupo OH. En el punto 4, el orden correcto es el que se lleva a cabo las reacciones para la obtención de butano. Es la opción B, 3,1 y 2, porque empieza con la halogenación seguida de la síntesis de Gurs y finalmente la hidrogenación. En el punto 5 miramos que es la opción B. Como se ilustran las estructuras a mayor número de ramificaciones, menor es el punto de ebullición. En el punto 6 la opción es C. Como es un alcohol terciario, reaccionará de inmediato. En el punto 7 es la opción B. El 2 por ser un alcohol secundario, el segundo por ser un alcohol secundario reaccionará entre tiempos de 5 y 10 minutos. Y el punto 8 es la opción A, reactivo de Lucas, porque al menos uno de los componentes de la mezcla es un alcohol terciario.